Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Bienvenidos a este curso de entrenamiento sobre gestión de recursos y horas con ITM Platform. Mi nombre es René Álvarez y yo voy a estar impartiendo este curso que tiene una duración aproximada de unos 40-45 minutos. Al final de la sesión vamos a dar tiempo para que puedan hacer sus preguntas, tratar de contestar si tienen dudas. El día de hoy nuestro tema nos va a llevar a revisar algunos conceptos acerca de recursos y usuarios, calendarios, horarios, cómo hacer asignación de horas, cómo se reportan las horas desde la perspectiva del miembro del equipo y cómo llevarnos esto hacia las horas reales y por último, cómo ver la carga de las horas para nuestros recursos. Este curso, como de costumbre, da un crédito si están buscando obtener la certificación de ITM Platform. Bueno, ya saben, hay varias modalidades para poder obtenerla, pero básicamente lo que requieren son 10 créditos a partir de estos entrenamientos semanales o quincenales, algún curso con nuestros partners de más de 10 horas o meses sostenidos de uso de ITM Platform. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy directamente en la herramienta. Lo primero que quiero mostrar es digamos, este concepto entre recursos y usuarios. En los proyectos vamos a necesitar recursos. Estos recursos de manera normal serán recursos de trabajo. ¿Qué son los recursos de trabajo? Son aquellos que nosotros medimos en función del número de horas que le van a dedicar a las tareas. Y regularmente estamos hablando de personas, regularmente estamos hablando de gente. No es el único caso, pero digamos que es lo más común. Entonces, yo necesito preparar a ITM Platform para que haga un cálculo correcto y un uso correcto de mis recursos. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que recursos y usuarios, digamos que están puestos en la misma ubicación, pero pueden llegar a ser un poco diferentes. Quiero detenerme aquí un segundo. Cuando yo registro a un usuario en esta lista de gestión de usuarios, puedo determinar si ese usuario va a poder iniciar sesión o no, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo usuario no login, realmente lo que estoy creando es un recurso y ese recurso yo lo podré utilizar para gestionar mis proyectos. Si, por el contrario, digo que sí va a tener login, bueno, tendrá que tener algunos permisos, algunas cuestiones de licencia. Vamos a revisar un par de puntos más adelante, pero ya será un usuario que sí podrá iniciar sesión en ITM Platform. Entonces, aquí hay una diferencia importante porque si solamente quiero calcular los recursos de mi proyecto, lo puedo hacer con usuarios no login, no estoy consumiendo licencias, simplemente son registros que yo voy a calcular. Sin embargo, por supuesto, será responsabilidad del jefe de proyecto el tener la información suficiente para poderlos calcular, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer punto, que yo puedo crear usuarios que no sean login y entonces a eso simplemente les vamos a llamar recursos o recursos puros. Ahora, ¿qué elementos se van a requerir para poder calcular esos recursos? Tenemos varias cosas que necesitamos igualmente contemplar. Una de las cosas importantes es el horario asignado. En ITM Platform ustedes pueden crear múltiples horarios y asignárselos a los recursos. Como podemos ver en este desplegable, yo podría tener una lista de horarios en caso de que necesite soportar horarios diferentes. Por ejemplo, un horario de tiempo completo, medio tiempo, etcétera. ¿Okay? Esa es una de las cuestiones. La segunda es el calendario. Dentro de la misma información que le pertenece al recurso, pues me voy a encontrar con la construcción del calendario. Para poder hacer correctamente esta selección, pues primero necesito haber definido esto en mi sistema. En el área organizativa, en la pestaña de organización, puedo acceder al apartado de horarios, en donde voy a tener uno predeterminado que me va a indicar cada uno de los días de la semana, cuántas horas voy a trabajar, y desde aquí podría alterarlo en caso necesario, o podría construir uno nuevo. Como mencionaba, puedo construir, por ejemplo, un horario de medio tiempo o un horario, digamos, de lunes a jueves y el viernes funciona diferente. Diferentes organizaciones tienen diferentes principios. Lo siguiente, entonces, es el calendario, definir todos los calendarios.
¿Qué me puede llevar a definir un calendario? Bueno, primero es cuáles son los días que son no laborables o que voy a considerar como no laborables. Esto puede depender, por ejemplo, de un área geográfica. Países diferentes tienen días festivos diferentes. Si mis proyectos contemplaran recursos en distintos países, pues esto podría ser una situación. A veces en el mismo país hay regiones que tienen días no laborables distintos, ¿de acuerdo? Pero desde esta perspectiva se refiere a un tema organizacional, no a un tema específico del recurso. Es decir, no estoy pensando en las vacaciones. Yo en esta área solamente voy a construir los calendarios base que puedo necesitar y cuando asociemos al recurso al calendario es en donde yo podría determinar cosas como las vacaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si yo me meto, por ejemplo, a modificar el calendario predeterminado, pues aquí tendré la lista de días no laborables considerados para este calendario en particular. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, ya que tengo definidos horarios y calendarios, vamos a regresar momentáneamente a este apartado de recursos. Si yo tomo alguno, realmente no importa quién, recordemos que aquí puedo, si tengo más de un horario, puedo modificarlo, puedo asignar el calendario, perdón, el horario correspondiente y también podré seleccionar el calendario correspondiente. Lo selecciono de este desplegable, si es que tengo más de uno, y en la parte de abajo voy a ver algo muy curioso. Se llama ahora calendario de usuario. Del calendario predeterminado que yo seleccioné en el desplegable de arriba, se va a crear, digamos, una copia que solamente le va a aplicar a este recurso. Y si yo me meto a esa sección, entonces puedo cargar los días no laborables específicos de este recurso. Los puedo cargar manualmente desde aquí o los puedo cargar desde un archivo CSV. Esto, en pocas palabras, lo que significa es que sí puedo ser muy detallado en cuáles son los días específicos no laborables para un recurso en particular, de tal manera que siempre contemple los días que el recurso sí debería poder trabajar. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la primera parte del escenario. Horarios, calendarios y cómo seleccionar su vinculación con el recurso. La segunda parte tiene que ver con el rol que va a jugar el recurso. ¿Ok? Este rol tiene que ver con los permisos en la parte inferior. Puedo seleccionar cuáles son los roles que quiero asignarle a este usuario. ¿Por qué es importante esto? Pues porque estos roles contienen los permisos y por lo tanto lo que le voy a designar para hacer a este usuario. Es decir, va a ser un gestor de proyectos, va a ser simplemente un miembro de equipo, con qué privilegios va a poder entrar. En ITM Platform tenemos una serie de roles predefinidos base, pero yo puedo construir los míos para reflejar las circunstancias específicas de mi organización. Si yo necesitara modificar esta información, justo abajo de usuarios, tengo el apartado de definición de roles. Aquí veré los que ya están preconstruidos. Puedo hacer clic en alguno, por ejemplo, en un miembro de equipo, y se me informará cuáles son los permisos que tiene el miembro de equipo. Como podemos ver, tiene acceso a todo, digamos, lo que la licencia me permite, es decir, el área de mi escritorio con la pantalla de inicio, mis proyectos, servicios, tareas y actividades, parte de horas. Este último, pues, será muy importante para el caso que estamos describiendo. Tendrán que reportar horas. Pero si, por ejemplo, ustedes no quieren utilizar servicios en ITM Platform, probablemente será una buena idea incluso ocultarlo desde estos permisos. No necesitamos entrar allí. ¿De acuerdo? Y puede ser que ustedes necesiten definir más roles. Entonces, simplemente hacemos clic en añadir nuevo rol. Desde aquí seleccionaremos el nombre, la licencia. Y, por ejemplo, con una licencia Full Access, yo puedo ser muy explícito en qué áreas son las que voy a querer compartir y cuál es el permiso específico que quiero conceder. Quiero conceder el permiso de inserción de datos, por ejemplo, creación de proyectos o creación de servicios, actualización de la información que estoy viendo o el borrado o simplemente la visualización. ¿Ok? Todo esto afecta a la manera en cómo mis recursos van a poder acceder a la información y reportar datos. Ahora, el último elemento que me hace falta para realizar todos los cálculos es que, además del rol,
mis recursos pueden pertenecer a un perfil profesional. El perfil profesional se va a definir en la subsección de costes. Y aquí tengo el apartado de perfiles y tarifas. ¿Qué es esto? Los diferentes recursos los voy a incluir en los proyectos, pero siempre los incluyo por una razón en particular. Posiblemente sea el único recurso al que puedo recurrir, pero muchas veces yo pienso al recurso en función del rol que va a cumplir. Es decir, a este recurso lo estoy trayendo porque es un especialista en esta situación, porque es un desarrollador, o porque es un analista de datos, o porque cumple un rol, cumple una función. ¿Por qué es importante esto para ITM Platform? Porque nos va a permitir no nada más clasificar a los recursos, sino que también me va a permitir reflejar los costos. El cálculo de costo asociado a recurso depende del perfil profesional que ustedes determinen. Aquí simplemente veo la lista de los perfiles creados y puedo añadir nuevos perfiles, pero el perfil desde esta pestaña es simplemente un nombre. En las siguientes pestañas es en donde puedo configurar cómo funciona ese cálculo o cuáles van a ser las bases de cálculo. En la pestaña de coste estándar global, lo que puedo reflejar es cuál es el costo base, digamos una tarifa plana, que puedo utilizar cuando yo simplemente esté evaluando número de horas de los recursos que requiero. Entonces, aquí yo puedo poner una tarifa plana. Vemos dos columnas porque este es el costo en sí mismo y esta es la tarifa de venta. Si estoy vendiendo mis proyectos, entonces tiene sentido pensar en las tarifas de venta. Si no voy a vender mis servicios, bueno, puedo omitir todas las secciones que se refieren a la venta o a los ingresos, ¿de acuerdo? Y solamente trabajaría con los costes. Pero sí será importante establecer esa vinculación. Ahora, para los perfiles específicos que yo voy definiendo, tengo una siguiente pestaña y desde aquí puedo ver a todos los diferentes perfiles y podré crear más. Por supuesto, si esto es algo que se me permite. En este caso estoy utilizando un ambiente de demo y aquí no queremos modificar muchas cosas y utilizamos los predeterminados. Pero de aquí yo podría crear otras características. Entonces, por ejemplo, si yo veo con más detalle, por ejemplo, un ingeniero, puedo establecer cuál es el perfil profesional que voy a modificar. Puedo determinar si esto es general o empleado. Esto también tiene que ver con la selección del recurso, ¿ok? Si yo hablo de ingenieros en general o si hablo de ingenieros empleados por mi organización, que pudiera ser diferente. Y para el cálculo de estas tarifas, entonces puedo seleccionar una fecha a partir de la cual se va a aplicar y puedo establecer cuál es el costo por hora estándar en la moneda que se trate y cuál es la tarifa de venta, ambas. De tal forma que a partir de la fecha que yo establezca, entonces esa será la nueva tarifa. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si yo quiero decir que a partir del próximo año, digamos el 2 de enero, esta tarifa será diferente, ya no será 60 y 70, digamos que será 65 y 75, simplemente capturo esta información, hago clic en guardar y ahora para mi ingeniero tendré una nueva tarifa. Las asignaciones que existan para este perfil profesional hasta antes de la fecha que yo acabo de reflejar van a ser con 60-70, mientras que todas las que sean posteriores al 2 de enero del 2023 serán 65-75. ¿Ok? Entonces, ITM Platform va a tomar la información de horas asignadas y va a determinar cuál es la tarifa correcta en función de la fecha. La última parte en este apartado son las tarifas de proveedor. ¿Esto para qué se utiliza? Bueno, yo puedo dar de alta en ITM Platform una lista de proveedores, proveedores de servicios, y muchas veces los recursos que yo voy a requerir para mis proyectos son recursos que provienen de un proveedor, ¿no? Para eso necesito a mi proveedor. Entonces, cuando yo doy de alta a los proveedores los gestiono justo en el apartado de abajo. Para un proveedor en particular, yo puedo definir cuáles son las tarifas de los diferentes roles que me va a proporcionar. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo otro caso. Tengo el caso del ingeniero, tengo el caso del soporte técnico. Y otra vez, es una característica muy similar a la anterior. Simplemente tengo que establecer a partir de qué fecha voy a utilizar qué costes. Muy bien.
Una vez que yo tengo planteados también mis perfiles y tarifas, vamos a finalizar esta parte, nada más regresando al área de recursos y usuarios. Cuando yo selecciono a un recurso en particular, en la pestaña posición o en la página posición, puedo determinar cuál es el perfil profesional con el cual lo voy a definir. Puede ser empleado o puede ser a partir de un proveedor, ¿ok? Si es a partir de un proveedor, deberé seleccionar a qué proveedor pertenece este recurso, ¿ok? Pero en cualquiera de los dos casos necesito seleccionar o me conviene seleccionar un perfil profesional para hacer esto mucho más versátil y dinámico, ¿ok? Y automáticamente entonces Item Platform va a entender cuáles son los valores que tendrá que utilizar, sobre todo para este cálculo de costes por hora. Muy bien, ahora ya están planteados mis recursos, ya entendimos de dónde viene la información base que se va a utilizar en los cálculos. Pues ahora será tiempo de revisar cómo se hace la asignación de horas para los recursos. Me voy a ir al área de proyectos. Aquí voy a hacer brevemente dos ejemplos. Voy a hacer un ejemplo con un proyecto que pueda manipular. Voy a utilizar este que se llama Oficina de Proyectos 2.0 y lo voy a poder reconfigurar y les voy a después mostrar otro proyecto que tenga un poco más de información. Voy a tomar este. La razón de este es que este en particular sí lo quiero manipular. Aquí tengo un plan de trabajo, ¿ok? Y como podemos ver, tengo ciertos recursos asignados. Quiero irme paso por paso para mostrar cómo funciona todo esto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a eliminar todas mis tareas para mostrar algunas cosas desde cero. Perdón, creo que este ya está en ejecución, entonces puedo tener por ahí algunos problemas. Vamos a ver que podamos eliminar las tareas. Simplemente quiero si estas tareas ya tienen avance. No, todavía no. Ok. Si no, ahora construiré por ahí algún... Ok, creo que es mucho más fácil que se los muestre con un proyecto nuevo. Voy a crear un nuevo proyecto, nada más para poder, quiero mostrarlo desde cero, para que se entienda un poquito mejor. Voy a crear un proyecto en modo clásico. Vamos a poner ejemplo de recursos. Ok, vamos a... Realmente aquí no importa que pongamos. Vamos a guardarlo. Y para trabajar con los recursos, lo primero que tengo que hacer es definir cuál es el equipo de proyecto. ¿Vale? Lo vamos a hacer en dos etapas. Entonces, me voy a ir a la pestaña Equipo. Aquí voy a aparecer como parte del equipo, pues porque yo estoy creando el proyecto, pero acá voy a poder añadir más personas. Digamos que me voy a traer por acá a Cairo, a David y a este recurso Team Member. ¿De acuerdo? Vamos a hacer clic en guardar. Los asigno y entonces necesitaré confirmar cuál es su involucramiento con el proyecto. Puedo definir si alguien más es jefe de proyecto. Notemos que se puede un poco compartir o repartir este rol, ¿no? O esta función adentro del proyecto para que haya más de un jefe de proyecto. No siempre es recomendable, pero se puede hacer. Y para otros, por ejemplo, este team member, el team member no puede ser designado como jefe de proyecto simplemente porque no tiene una licencia que le permita hacerlo. ¿De acuerdo? Simplemente voy a confirmar. Entonces aquí vamos a decirle nada más miembro de equipo y hago clic en guardar. De esta manera me traigo a mis recursos. Siguiente paso, tengo que definir una serie de tareas. Vamos a definir nada más unas cuantas. Vamos a definir tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Vamos a calcular algo muy rápido. Voy a definir que todas estas tareas tienen 5 días de duración. Perdón, estoy creando siempre una tarea adicional, cosa que no quiero hacer. Y vamos a establecer las predecisiones. Esta tarea depende de la tarea 1 y esta tarea depende de la tarea 2. Vamos a guardar. Entonces ya tengo una mini estructura de trabajo, ¿de acuerdo? Si lo quisiera ver aquí en el Gantt, simplemente nos vamos a desplazar.
para poder visualizar las tareas. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Necesitamos gestionar a los recursos y las horas. Entonces, esto no lo voy a hacer directamente desde esta pantalla. Lo voy a hacer desde la pestaña Equipo. Aquí ya me aparecen las tareas que acabo de construir. Y tengo tres modalidades en esta página. Tengo función en la tarea, que será lo primero. Después el esfuerzo estimado. Y por último, el esfuerzo aceptado. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Necesito determinar para cada una de estas tareas a quiénes quiero asignar. Y esto lo hago por función. Por ejemplo, puedo designar que esta tarea es para Cairo y para el team member. La tarea 2, pues a lo mejor nada más va a ser para David. Y en la tarea 3 vamos a participar todos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre asignar a alguien como miembro de la tarea, que es lo que yo acabo de hacer, o asignarlos como responsable de la tarea? Me voy a poner a mí como responsable de la tarea. ¿Cuál es la diferencia? Un miembro de la tarea solamente podrá reportar horas, mientras que un responsable de la tarea, además de poder reportar horas, va a poder establecer el seguimiento. Casi siempre este rol se lo dejamos al Project Manager, que sea el Project Manager el que determina el porcentaje o el que determina el estado. Yo puedo delegar esta responsabilidad. Para un proyecto tan pequeño quizá no importe, pero si estamos hablando de un proyecto muy grande, muchas veces me conviene designar a alguien más que sea igualmente responsable de la tarea para que este otro recurso también pueda establecer el porcentaje, el estado, y que esto se pueda leer adentro del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, delegamos esa función también, o podemos delegar esa función también. ¿Ok? Vamos a hacer clic en guardar. Ya están. ¿Cómo voy a comprobar, digamos, que efectivamente los asigné? Si yo me voy al Gantt, me voy a encontrar con que aquí ya me aparecen los recursos que están asignados. Sin embargo, todavía no tienen horas asignadas. Mis tareas tienen ya duración, he asignado recursos, pero algo que es importante entender de Item Platform es que no va a asumir que existe una relación directa entre duración y esfuerzo. Tenemos muchas veces la falsa idea de que si yo asigno 5 días, es porque todos estos recursos van a estar trabajando durante 40 horas cada uno, y eso no es cierto. En algunos casos será así, en otros casos será diferente. Entonces, Item Platform no asume que eso sucede de esa manera. Nos va a dar la libertad de determinarlo nosotros. ¿En dónde lo voy a hacer? Tengo dos lugares para hacerlo. Voy a mostrar los dos. Primero, desde la pestaña Equipo nuevamente, me puedo cambiar. En lugar de función de la tarea, puedo irme hacia esfuerzo estimado. Y aquí lo que haré es establecer el número de horas que va a trabajar o que estimo que va a trabajar cada uno de estos recursos. Tengo una funcionalidad adicional que es carga disponibilidad. Vamos a hacer un clic aquí. Y lo que va a suceder es que va a verificar la disponibilidad de los recursos en función del tiempo que yo he asignado. Como vemos, pues todavía no pasa nada. Yo puedo entonces determinar que voy a necesitar yo 2 horas y Cairo necesitará 2 horas y el miembro de equipo necesitará 3 horas y media, por ejemplo, para esta tarea. ¿Ok? Vamos a hacer clic en guardar y ya quedó. Esta es una manera de hacerlo, entonces, desde la pestaña equipo. Hay otra manera de hacerlo. Aquí en el Gantt, yo no voy a controlar las horas, simplemente controlo la programación. Item Platform me da una siguiente pestaña que se llama Tareas, en donde igualmente puedo ver información de las tareas, pero desde otra perspectiva. De momento no me es crítico ver el Gantt o ver la programación en el tiempo, aunque se conservan las fechas de referencia de inicio y fin. Pero si yo me meto a la tarea, voy a poder ver información global. También me va a poder mostrar al equipo de esta tarea. Observemos que hay diferencia entre ver el equipo aquí y ver el equipo en la otra pestaña. Aquí serán los recursos que están asignados solamente a esta tarea, aunque me muestre el resto de recursos que pudieran ser asignados. Entonces yo puedo seleccionar a alguien más y agregarlo o agregarlo como responsable de la tarea. ¿Ok? Y en la pestaña esfuerzo es en donde vería
las horas específicas que he asignado por miembro de equipo o cuando tengo la vinculación por perfil profesional. ¿De acuerdo? Como podemos ver aquí, ya existe esa asignación. Entonces, esto quiere decir que efectivamente está trabajando esas relaciones que establecimos anteriormente. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces si yo me voy, por ejemplo, a mis tareas y hago algo similar para tarea 2? Vamos a comprobarlo. Ahora, desde dentro de la tarea, tengo a estos dos recursos y digamos que voy a asignar 2 horas a cada quien. Entonces, puedo irme al esfuerzo y podría decir, bueno, yo estimo que van a ser 2 horas para David y 2 horas para Full Access. Hacemos clic en guardar y esto ya se queda registrado. Y ya sabemos que uno de ellos pertenece a la categoría ingeniero interno y el otro pertenece a controller interno. ¿Ok? Entonces, Item Platform es muy específico hacia dónde se va esta información. Muy bien. Bien, vamos a guardar esta información. Vamos de regreso. Y ahora, el último paso simplemente para comprobar que todo esto tiene efecto en el cálculo global del proyecto, puedo irme hacia el presupuesto. En este proyecto, como recordaremos, lo acabo de crear, es decir, no tenía absolutamente nada. El presupuesto está vacío. Sin embargo, yo ya veo que existe un cierto cálculo de horas y ya existe costo asociado. Todo lo que yo capturé, entonces ahora se ve reflejado en el lugar correcto. ¿Ok? Entonces, de esta manera puedo plantear cuál es la estimación de horas. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues necesito el reporte de horas de mis recursos para que esto se convierta en valores reales y por último para poder mostrar cuál es el efecto a lo largo del centro de recursos. ¿De acuerdo? Entonces voy a mostrar aquí muy brevemente que ahora voy a jugar el rol del miembro de equipo. Yo me puedo ir hacia mi escritorio. Vamos a localizar mis tareas y actividades. Vamos a buscar por proyecto. Por ejemplo, tengo muchas cosas aquí. Vamos a buscar. Me parece que le llamé ejemplo. Aquí están tareas 1, 2 y 3. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? Vámonos con la primera. Hago un clic en el nombre de la tarea. Esto siempre me conviene hacerlo como miembro de equipo, sobre todo la primera vez, para poder verificar la información que hay al respecto de la tarea y sobre todo para saber cuándo debería estarla reportando. ¿Ok? Digamos que no es requerido, pero es un paso recomendado. Ahora, si ya quiero comenzar a reportar el avance, pues probablemente lo que tengo que hacer es más bien meterme a mi parte de horas. Vamos a localizar el área en donde debe aparecer. A ver, vamos a ver. Me hace falta, ok, perdón, me hace falta un dato muy importante. Me voy a regresar a proyectos, claro. Adentro de Item Platform es muy importante ser consistente en lo que estamos diciendo. Efectivamente, aquí tengo ejemplo de recursos, las tareas ya existen, están listas para comenzar, pero el proyecto no. El proyecto está en estado de iniciativa. Hasta que yo no lo mande a ejecución, pues no podré realmente hacer ese reporte. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es mover el estado para que sea ahora en ejecución. Como podemos ver por ahí, me decía que tengo que hacer una autorización para poder llegar correctamente hacia la ejecución. Aquí nada más lo voy a simular muy rápido porque se requiere la autorización de mi mismo usuario. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Lo tomo por aquí. Perfecto. Me parece que ya está. Vamos, quería reflejarlo. Y ahora vamos a verificar. Ok. Como podemos observar en esta tabla, al final tengo una columna que ya me dice parte de horas. Esto quiere decir que ya debe aparecer en el parte de horas. Ahora sí, aquí está, ejemplo de recursos. Entonces ya puedo llegar al área de timesheet, al área de parte de horas y comenzar mi reporte
O también puedo navegar desde acá. Cuando ya localice a la tarea en particular, pues puedo hacer clic en el icono y establecer el reporte específico a través de este cuadro. Vamos a hacer los dos, ¿ok? Aquí le voy a decir que del 21 al 23, por ejemplo, yo quisiera reportar que comencé a trabajar a las 9:15 y terminé a las 10:30. Hago clic en calcular y entonces me va a decir, bueno, lo que tendrías que reportar es 1 hora. Esa es una opción. Si hago clic aquí en guardar, se queda guardado, me va a tratar de dividir esa información entre estos 3 días. Vamos a hacer clic en guardar. Y esa sería una manera de reportar. La otra, que es la más común, es que me voy a meter al parte de horas. Como podemos ver, aquí ya me cargó 1 hora, 1 hora, 1 hora. Bueno, pues ahora yo podría modificar esto, ¿no? Puedo decir, no, en realidad aquí fue 1 hora y media. No fue 1 hora el jueves, digamos que esto se quedó en ceros. Realmente aquí fueron 2 horas el viernes. También puedo poner ciertas anotaciones. Esto pudiera llegar a ser importante. Vamos a hacer clic en guardar. Y ahora, ¿cómo se ve esta información desde la perspectiva del jefe de proyecto? Vámonos hacia el área de proyectos. Voy a tomar nuevamente mi proyecto de ejemplo. Y si me voy al equipo, digamos que lo quiero ver de manera global, aquí tengo las funciones, tengo las horas estimadas, y ahora la tercera pestaña será el esfuerzo aceptado. ¿Y qué tengo por acá? Bueno, lo que tengo, y perdón si se alcanza a ver muy pequeño, pero tengo 3 números. Los 3 números corresponden a estos elementos que estoy viendo también aquí ilustrados. El primero es el esfuerzo estimado, es decir, lo que yo capturé en la segunda pestañita. El número de abajo es el esfuerzo reportado, es decir, cuánto registró realmente el recurso. Entonces, en uno estoy viendo 2 horas, el recurso realmente me está reportando 3 horas y media. El tercer valor es el esfuerzo aceptado. El esfuerzo aceptado se copia de lo que reporte el miembro de equipo. Y esto siempre sucede. Lo que queremos es, como jefes de proyecto, tener la posibilidad de sobreescribirlo. Quizá por la razón que sea, yo no quiero utilizar este 3,30. Digamos que esa hora y media a lo mejor no está calculada dentro de lo que le puedo cobrar a mi cliente, por lo tanto no lo puedo reflejar. Y entonces yo reescribiría esto como 3 horas, perdón, como 2 horas. O a lo mejor tengo un cierto exceso, pero no todo. No puedo contemplar las 3 horas y media, sino a lo mejor nada más 2 horas y media. Esto no necesariamente tendría por qué saberlo el recurso, lo sé yo como project manager. Entonces, siempre tengo la posibilidad de restablecer ese valor y el esfuerzo aceptado, es el que vamos a utilizar como real. ¿Ok? ¿En dónde vamos a ver esos efectos? Pues nuevamente, si yo me voy al área de presupuesto, puedo ver en las columnas de valores reales reflejado los valores aceptados y cómo se traducen estos al costo. Ok. Ahora, vamos a mostrar otro par de datos antes de meternos al análisis de los recursos. Lo que quiero mostrar ahora es un par de funcionalidades adicionales del parte de horas. Digamos que esta tarea ya la voy a marcar así, ¿ok? Vamos a utilizar ahora tarea 2. Por favor, noten que ya estoy en el futuro. Me fui hacia la siguiente semana. Esto lo estoy haciendo porque esa es la manera en cómo yo calculé el proyecto. Pero ahora vamos a platicar de un detalle al respecto. Quizá ustedes no quieren permitir que yo pueda reportar tiempo que todavía no ha sucedido. Y ahora vamos a determinar en dónde puede ser eso. ¿Ok? Bueno, voy a utilizar entonces tarea 2. Hay algunas características aquí que me pueden ayudar. Por ejemplo, digamos que yo trabajé la misma cantidad de tiempo todos los días de esta semana. En lugar de tener que capturarlo manualmente,
puedo hacer clic, en este pequeño icono, repetir el mismo tiempo en todo el periodo mostrado. Yo puedo mostrar una semana o podría mostrar más tiempo. Por ejemplo, puedo mostrar, digamos, 2 semanas. Quizá esa tarea necesitó 2 semanas. Perdón, aquí me regresó al periodo anterior. Vamos de regreso para acá. Y aquí está, esta semana. ¿Ok? Entonces yo puedo variar este periodo que se me presenta, ¿no? Para poderlo hacer más fácil. Bueno, lo que quería mostrar también es de repetir. Hago clic en ese pequeño icono y me va a permitir registrar un valor que yo quiero repetir por todos los días de la semana. Por ejemplo, digamos que trabajé 1 hora con 30 minutos todos los días. Entonces simplemente lo pongo aquí, hago clic en aceptar y entonces todos los días van a haber cargado el valor. Y ahora lo único que tendría que hacer es eliminar sábado y domingo. Probablemente no trabajé sábado y domingo. Como pertenecen al periodo, pues también se ven afectados. ¿Ok? Entonces quizá esta sea una manera más rápida de poderlo establecer. Vamos a hacer clic en guardar. La última parte, desde esta perspectiva, será darle el seguimiento a la tarea. Recuerden lo que les dije hace rato. Nosotros teníamos duración, porque ya tenemos fechas calculadas para las tareas, y estas fechas me están, por supuesto, mostrando las tareas asignadas a mí como recurso en una determinada semana, pues porque así están calculadas desde el cronograma. Pero no existe una relación directa calculada por ITM Platform entre las horas y las duraciones y por lo tanto entre los porcentajes completados. Eso lo tengo que hacer desde mi área de trabajo, de parte de horas o desde mis tareas y actividades cuando soy responsable de la tarea. El miembro de equipo, el que solamente es miembro de la tarea, como por ejemplo en este caso, yo tengo una tarea que se llama determinar el alcance del proyecto que me ha sido designada, pero no tengo un último icono en esta tabla. Y esto lo que significa es que yo no puedo establecer el porcentaje de avance en la tarea. Solamente puedo reportar tiempo en la tarea. ¿Ok? Cuando sí soy responsable de la tarea, entonces veré ese icono adicional. Y con ese icono puedo hacer un clic y establecer ese avance ya en porcentaje. Es decir, a partir de lo que yo reporté, ¿cuánto porcentaje tendría que registrar? Digamos que estaba bien. O, bueno, le voy a poner en atención porque registramos más horas de las requeridas, ¿no? Puedo poner una descripción más detallada y le voy a decir, estamos al 90%, por ejemplo. Quizá incluso ni siquiera la hemos terminado. Por alguna razón la calculamos mal, ¿ok? Tengo que establecer a qué día corresponde este registro y vamos a hacer clic en aceptar. Ya está registrado el progreso y a lo mejor en la otra vamos a decirle que estaba bien y voy a decir que esta tarea va al 25%. Bien, vamos a guardar. Y ahora vamos a regresar al proyecto. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Acá tengo mi proyecto de ejemplo de los recursos. En los esfuerzos, después de haber registrado el porcentaje, no debe haber ocurrido nada. Esto solamente entonces se alimenta a partir de ese parte de horas, de esa hoja de tiempos. Lo que sí debió haber cambiado es lo que se refleja en el Gantt. La primera va al 90%, la segunda va al 25%. Por lo tanto, el porcentaje completado global es del 38%. ¿Ok? Entonces, para poderlo avanzar, no es suficiente solamente las horas. Tenemos que establecer el seguimiento de las tareas. Y el seguimiento de las tareas, esencialmente estaría incompleto, pues si no reportamos las horas que realmente hemos trabajado. Muy bien. Regresando al tema en específico de la gestión de recursos y horas,
Realmente lo único que me hace falta es poder analizar lo que está sucediendo con todos mis recursos, ya no necesariamente en este proyecto, porque eso yo lo vería desde la pestaña Proyecto. Voy a mostrar un caso un poco más completo. Voy a tomar uno de nuestros proyectos que tienen más información. Si yo me meto por aquí y me voy al área de equipo, pues puedo ver todas las asignaciones de los diferentes recursos, puedo ver las estimaciones de tiempo y puedo ver los esfuerzos aceptados, si están restablecidos, si no están restablecidos o cómo se está leyendo esta información. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero analizar esto por proyecto, regularmente me meto aquí. Yo voy a trabajar desde mi proyecto. O me puedo meter al cuadro de mando para poder evaluar la cantidad de esfuerzo. Por ejemplo, en proporción de internos y externos. O por aquí, si mal no recuerdo, tenemos algún gráfico que me va a medir la cantidad de tiempo. No recuerdo exactamente por aquí cuál es, pero bueno, regularmente esto yo lo hago desde la perspectiva de un solo proyecto. Cuando estamos evaluando recursos en general, para eso me voy a meter al área de recursos y entonces lo que tengo son dos opciones. Puedo visualizar la planificación y el análisis. En esta área de planificación, voy a tener una primera sección que me indica los proyectos y servicios. Y si yo lo expando, me va a mostrar las tareas y me va a indicar cuáles son los roles de recursos que están asignados. ¿Ok? Aquí, como podemos ver, me está diciendo que los intervalos es por día. Yo puedo modificar esto porque nada más estoy viendo tarea 1, ¿verdad? ¿Qué tal si yo quisiera ver esto más bien por semana? Quiero ver las siguientes 3 semanas a partir de este lunes. Entonces hago clic en aplicar y ahora eso es lo que debería mostrarse. Solamente 3 semanas. Estoy viendo los totales, el total de la demanda de recursos, de asignado y de desviaciones. Y entonces lo puedo analizar aquí en casos específicos. ¿Ok? Puedo ver por cada uno de estos roles cuáles son sus asignaciones. En la parte de abajo puedo hacer algo muy similar, pero ahora al revés. Ahora lo que me interesa es el perfil profesional y adentro el recurso específico. Entonces yo podría localizar, por ejemplo, aquí al controller, que soy yo, puedo expandirlo, puedo ver cuáles son los proyectos que tiene asignados, puedo ver el proyecto ejemplo de recursos, cuáles son las tareas que tiene designadas. ¿Ok? Ahora, la otra funcionalidad que tiene esta sección es que también me ayuda a identificar recursos que tienen subasignaciones en el periodo de tiempo que yo estoy analizando. Quizá todavía no hago asignaciones. Me interesa saber si estos recursos pueden participar en más proyectos. Para esto utilizaré esta sección de subasignación. Por ejemplo, aquellos recursos que están libres, digamos, 50% o más. Entonces yo puedo poner aquí 50, hago clic en aplicar y lo que sucede es que se va a resaltar en verde todos aquellos casos en donde los recursos tengan más disponibilidad, ¿de acuerdo? 50% o más. Puedo localizar los que están 80% o más, ¿no? Por ejemplo, aquí ya localicé un recurso, quizá le estoy dando muy pocas asignaciones a este recurso. Quizá está bien, quizá no está bien, necesito darle más trabajo porque puede ejecutar más. Aquí en esta semana puede ejecutar 40 horas y solamente le estoy asignando 2. Hay 38 horas en las cuales no tiene asignación de proyectos. Entonces, esta sección justamente me va a decir eso. La última es esta pestaña de análisis, en donde esta es ya literalmente para leer, ¿no? Aunque la puedo exportar a Excel. Aquí lo que me va a decir es por cada uno de mis recursos, cuál es el reporte de horas que han realizado y eso cómo se ve en términos, digamos, de la eficiencia. Y la eficiencia se mide como el esfuerzo estimado entre el esfuerzo realizado o el esfuerzo estimado entre las horas laborables, es decir, lo que dice el calendario. ¿Ok? Aquí regularmente esto lo analizo por semana. Aquí me va a decir qué semana es. Aquí puedo ver semana anterior, semana posterior, por cada uno de mis recursos. O si voy hasta abajo, puedo ver los totales. ¿Qué tan eficiente es mi equipo o qué tan eficientemente estamos calculando a nuestros recursos?
Muy bien, pues esta es la información que queríamos compartirles el día de hoy. No sé si tengan por ahí alguna pregunta, algo que no haya quedado muy claro, que nos puedan compartir a través del chat. Mientras nos comentan acerca de sus preguntas, les pediría, antes de que se vayan a desconectar, si nos pueden ayudar también con sus comentarios en Capterra, díganos qué les gustó, qué no les gustó para poder mejorar el contenido de nuestros entrenamientos y de nuestros materiales. Vamos a ver, parece que el día de hoy no hay preguntas. Ok, por aquí estoy viendo preguntas. Sí, perfecto. Ok. ¿Se pueden asignar las horas estimadas de una manera diferente a asignar tareas, tarea por recurso a través de un Excel? Ya que para ver datos de valor ganado deben ingresar las horas estimadas y es muy tedioso el registro recurso por recurso. Ok, esa es una gran pregunta. Desde el uso normal de ITM Platform, me parece que directamente no se puede, pero es una pregunta por demás interesante, Oscar. Me gustaría llevármela, la voy a conversar con el equipo para ver qué alternativa podemos dar a eso. Ahora, por aquí veo otra pregunta. ¿Se pueden reportar horas reales de recursos no login de manera diferente, asignar tarea? Es más o menos el mismo caso, ¿de acuerdo? Tienes una X cantidad de recursos asignados a tus proyectos y lo que no quieres es tener que hacerlo tarea por tarea, ¿de acuerdo? Ok, como no conozco directamente la respuesta, no sé si, por ejemplo, se puede hacer a través de un API o quizá importando, como apuntabas, un archivo de Excel. Danos oportunidad de conversarlo con el equipo y le voy a pedir al equipo que te pueda contestar por correo electrónico. Ok, vamos a checar. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Vamos a checar si alguien más tiene preguntas. Creo que de momento no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, les agradezco mucho el tiempo que nos dedicaron el día de hoy. Esperamos verlos en el siguiente entrenamiento de ITM Platform. Recuerden que si posteriormente les surgen más dudas, nos pueden escribir a soporte@itemplatform.com, en donde el equipo les va a poder contestar todas las dudas que puedan tener. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.